Este programa es presentado por Irudoid, El Morado se va. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos que nos siguen a través de su podcast, video podcast Parte Médico, a través de Mundo UR. Un gran placer estar de nuevo con ustedes, transmitiendo desde Caracas, Venezuela, para todos ustedes en cualquier parte que estén. Hoy venimos con un nuevo capítulo sobre temas de actualidad. Recordarles nuestras redes, @MundoURWeb, @JulioCastroM. Salimos a través de las plataformas digitales de YouTube, Spotify y Apple Music. En cualquiera de los buscadores ponen Parte Médico Julio Castro y ahí salen toda nuestra lista de programación relacionada con los temas médicos. Habitualmente sale de último o de primero, en la primera selección, el episodio más reciente que ustedes van a poder ver con nosotros. Recordarles también que a través de la plataforma en YouTube, en el cuadrito, tienen un chat en vivo que pueden hacer preguntas, sugerir temas o hacer algunos comentarios en relación al video que están viendo. También pueden compartirlo con la flecha que va hacia el lado izquierdo. Pueden compartirlo por cualquiera de sus redes sociales. Pueden darle la manito o pueden darle a la campanita que está arriba para suscribirse a Mundo UR Web. Y ahí cada vez que hay un episodio nuevo de la extensa programación que tenemos a través de YouTube, les llega a ustedes un anuncio. Igual recordarles que todos los días, de lunes a viernes, en FM, en Caracas 99.9 FM, a las 7 de la noche, Marisabel Párraga tiene todos los días un pequeño anuncio, un pequeño brief sobre la programación extensa de Mundo UR Web a través de toda la plataforma que tenemos de YouTube. Hoy vamos con un tema de mucha actualidad. Ha tenido muchos comentarios y muchas noticias en las últimas 2 semanas en el país, sobre todo en la ciudad capital y en el estado Carabobo, que es la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa transmitida por un germen bacilo gram negativo de la familia de la salmonela, cuyo único huésped es el hombre, y esto es un elemento importante que vamos a repetir hoy a través de nuestro YouTube para que ustedes entiendan qué significa eso. Y esta bacteria puede afectar al ser humano desde cuadros relativamente simples hasta cuadros relativamente complejos. Lo primero que quiero destacar es cómo ocurre el contagio de esta bacteria al ser humano. Como les dije anteriormente, esta es una bacteria que solamente produce infección en el ser humano, y al ser de las familias de las salmonelas, hay otras salmonelas que afectan a otras variedades animales, no solamente el ser humano, pero la salmonela typhi, variedad typhi específicamente, es una salmonela que produce en enfermedad en el ser humano, y el único reservorio importante en la naturaleza es el ser humano. Es decir, esta es una enfermedad que se la pasa de unos seres humanos infectados a otros seres humanos que no están infectados, y así se mantiene el ciclo. Este ciclo de vida, después vamos a ver unas láminas, pero quiero que entiendan que entra directamente por la boca, principalmente. Hay otras formas de contagio, pero la más común es a través de la boca. Es decir, la persona que no está infectada ingiere un alimento habitualmente crudo, un alimento que no es cocinado, a través de su boca, donde entra la salmonela. La salmonela posteriormente empieza a replicarse en el sistema gastrointestinal, ya les voy a explicar cómo, y posteriormente empieza a producir enfermedad. Una de las primeras preguntas que nos hace la gente es si todas las salmonelas son iguales. No, todas las salmonelas no son iguales. Hay salmonelas en el pollo, hay salmonelas en el huevo, hay salmonelas en las hortalizas, pero la salmonela variedad typhi es exclusivamente humana. Las otras salmonelas también pueden producir enfermedad, pero no producen la fiebre tifoidea. Pueden producir cuadros de salmonelosis o infecciones inclusive intestinales, pero tienen otra denominación. Uno de los aspectos históricos más importantes es que a finales del siglo XIX se conoció una historia de una mujer que se llamó Mary Tifoidea, en inglés era Mary Typhoid. Es una señora que trabajaba en las casas, en la cocina de personas de mucho dinero en la ciudad de Nueva York, y ella fue la primera persona que se identificó como portadora, y aquí viene el primer concepto importante. Esta persona, a pesar de no padecer de la enfermedad, a través de sus heces expelía la salmonela y infectó a un número muy importante de personas, pero más allá del número importante de personas que infectó,
fue la primera vez que se identificó que el ser humano podía ser un portador asintomático, y esto es algo que vamos a explicar, con detenimiento. Entender que el ciclo es lo que nosotros llamamos el contagio fecal oral, es decir, la bacteria sale de las heces de una persona infectada o portadora hacia una persona que no está infectada, y eso nos lleva a este primer esquema o esta primera lámina donde les vamos a explicar esta visual, que es más importante para entender cómo se produce el fenómeno del contagio en esta primera lámina que vamos a ver aquí. Ok, en esta lámina vamos a ver, como les expliqué, ahí se ven los bacilos, que son una zona así medio alargadita con una colita, y entran por la boca. Habitualmente eso no se ven, no es, es un tamaño microscópico. Esto viene contaminado en el agua o en la comida, pero no es capaz el ojo humano de detectarlo. Entra a través de la comida normal y llega al intestino, y en el intestino empieza a replicarse en unas estructuras que se llaman las placas de Peyer, que son unos ganglios linfáticos a nivel del intestino, y aquí empiezan a multiplicarse las bacterias de la Salmonella typhi. Desde allí, esa bacteria puede viajar a diferentes órganos, puede viajar al hígado, puede viajar a la vesícula, puede viajar a las vías biliares, puede viajar a otras partes del intestino, inclusive eventualmente puede viajar a la sangre y a otras partes del cuerpo humano. Y esto es lo que hace que esta enfermedad pueda ir progresando, y esta primera fase, que es lo que llamamos la fase infecciosa aguda, nos da la opción de las diferentes formas clínicas. Tenemos la primera gran forma clínica, que es la forma aguda infecciosa, en la cual la persona tiene fiebre, algo de dolor abdominal, puede tener diarrea, pero puede tener constipación, dolor de cabeza. Quizás no hay ningún otro síntoma más que sea característico, lo cual lo hace muy difícil el diagnóstico, porque bueno, en el contexto de un país tropical como el nuestro, esto puede ser dengue, puede ser un cuadro de diarrea no Salmonella typhi, puede ser casi que cualquier cosa, pero es una fiebre persistente, y utilizamos la brecha de las 72 horas, es decir, después del tercer día que usted tiene fiebre, usted tiene que ir al médico. La mayoría de las enfermedades virales que son autolimitadas, la fiebre dura 48 horas, pero ya el tercer día con fiebre usted tiene que sonarle una alarma y tiene que ir a buscar a un médico, porque es el momento de empezar a hacer examen. De ahí en adelante, si la fiebre no se trata, puede durar 4, 5, 6, 7, puede durar hasta 15 días. En la medida que la enfermedad no se diagnostique y no se trate, puede avanzar progresivamente. Hay una segunda condición que se llama condición clínica de estado de portador. Es decir, uno puede tener una fase aguda, la mayoría de las personas tienen fase aguda febril, que hasta que no se cura o no se trata puede seguir evolucionando, pero hay algunas personas que pueden disminuir esa fase aguda, inclusive sin medicamento, y establecerse lo que se llama la fase de portador. Este portador puede tener la salmonela en sus heces, en sus ganglios intestinales, y puede expelerla de una forma intermitente o continua que puede durar hasta más de 1 año o 2 años. Hoy en día se conoce que los portadores crónicos son aquellos que tienen la presencia de Salmonella typhi después de 1 año de la infección aguda, y una de las características es que este estado de portador puede ser intermitente, es decir, puede ser que lo tengas una semana sí, una semana no, lo cual hace más difícil el diagnóstico de los estados de portador. Entonces nosotros tenemos que identificar si tienes un estado de condición clínica infecciosa aguda o tienes un estado de portador, porque tiene implicaciones de tratamiento diferentes. Se calcula que del 100% de personas que se infectan con la Salmonella typhi, 2 a 5% de los pacientes, independientemente de su fase clínica, se convierten en estado de portador. Y de aquellos que tienen enfermedad infecciosa aguda, es decir, los que tienen la fase clínica infecciosa con fiebre persistente, ellos pueden tener una mortalidad que oscila del 10 al 20% dependiendo de las condiciones del país o dependiendo de cuán rápido se haga el diagnóstico. Eso nos lleva a cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, no es una enfermedad de diagnóstico fácil, porque como ya ven, a diferencia de otras enfermedades que estamos más acostumbrados como el dengue, zika, chikungunya, hay unos síntomas que son característicos. En el caso de la fiebre tifoidea no, solamente fiebre, dolor de cabeza, malestar, algo de dolor abdominal. Pero tenemos algunos elementos diagnósticos que nos permiten aseverar o apuntar hacia el diagnóstico de fiebre tifoidea. El más importante de ellos, por ser el más fidedigno, es la realización de cultivos de la sangre. Los médicos los llamamos hemocultivo, hemo por sangre, cultivo por cultivo. Los cultivos de la sangre en la cual te sacan
una cantidad importante de sangre en la cual llenamos más o menos 2 o 3 tubos grandes que tienen unos líquidos adentro, y eso se va observando durante las próximas 2, 3, 4, 5 días. La bacteria crece allí y nosotros podemos detectar en esos cultivos que aparece una salmonela en ese cultivo. El cultivo, la aparición de una bacteria en hemocultivo, es decir, en el cultivo de la sangre, es absolutamente anormal. Nadie en el mundo puede tener una bacteria en la sangre, y la persona que tiene una bacteria en la sangre está enferma y tiene que buscar ayuda. Por lo tanto, la aparición de un bacilo gram negativo en la sangre es completamente normal y es absolutamente diagnóstico en el caso que se identifique posteriormente salmonela y posteriormente que sea tifi, de que es un caso claro de fiebre tifoidea. ¿Qué pasa? No todas las personas que tienen fiebre tifoidea les da el hemocultivo positivo. Solamente de un 60 a 80% de los pacientes que tienen fiebre tifoidea les da el hemocultivo positivo. Eso quiere decir, y es una pregunta típica, ¿yo puedo tener fiebre tifoidea con un hemocultivo negativo? Sí, es posible, no todos los hemocultivos se hacen positivos. Entonces, el hemocultivo, a pesar de que es la herramienta diagnóstica más precisa, hay pacientes con fiebre tifoidea que tienen hemocultivo negativo. También se puede buscar en cultivos, además de la sangre, en orina, en heces, en médula ósea. Son los sitios más frecuentes, pero el porcentaje de rescate de estos cultivos en estas áreas es mucho menor que en el de la sangre, menor al 30%, por lo cual es poco común encontrarlos allí. Hay una segunda herramienta de diagnóstico, que es la herramienta serológica. Serológica viene de serología, son pruebas de sangre donde detectamos una cosa que en el mundo de las enfermedades tropicales conocemos como los antígenos febriles. ¿Okay? Esa es una prueba de anticuerpos, anteriormente era conocida como reacción de Vidal, en la cual tú detectas la presencia de anticuerpos contra diferentes variedades de salmonela. Estos anticuerpos tienen un gran problema, y es que, por ejemplo, si yo tuve en contacto con una salmonela tifi o paratifi o no tifi de grupos diferentes hace 6 meses o hace un año, y me hacen una prueba de anticuerpos ahorita, la prueba me puede salir positivo. ¿Eso quiere decir que yo tengo fiebre tifoidea en este momento? No necesariamente, o muy probablemente no. Esos anticuerpos expresan el contacto con alguna forma de salmonela de un mes hacia atrás en cualquier momento de los últimos años de nuestra vida. Por lo tanto, no es tan específico. Y tiene una segunda limitación, que en los casos de infección aguda, es decir, si me entró por la boca, empiezo a tener fiebre y estoy en la fase infecciosa aguda, muy pocas personas tienen los antígenos febriles positivos, porque como los anticuerpos son una respuesta de nuestro organismo, necesita tiempo para producirse. Por lo tanto, los pacientes que están hiperagudos, es decir, que están en cuarto, quinto, sexto día de fiebre, la mayoría de las veces, estas pruebas de las pruebas de la reacción de Vidal o como le llamamos los antígenos febriles, no salen, pueden no salir positivos. La segunda moraleja es posible que yo tenga fiebre tifoidea con una reacción de Vidal negativa. Sí, es posible. Es posible que yo tenga un paciente con fiebre tifoidea y hemocultivo negativo. Sí, es posible. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo hace la gente el diagnóstico? Eso implica la evaluación de especialistas que tienen alta sospecha por diferentes exposiciones epidemiológicas o diferentes cuadros clínicos que nos permiten hacer el diagnóstico. Otro de los elementos que nos permite hacer el diagnóstico con las pruebas de anticuerpos es que una vez que pasen semanas que tu sistema inmunológico produce anticuerpos contra la salmonela, estas pruebas de la reacción de Vidal se hacen positivas. Entonces, la presencia de una negativa primero con una positiva después hace el diagnóstico, pero es un diagnóstico tardío que requiere semanas y no es muy útil cuando estamos en el momento de la fase aguda. Hay otras pruebas que se utilizan en otras partes del mundo. Hay PCR, hay pruebas de antígeno, que es el antígeno B1, no disponibles en Venezuela, lamentablemente. Y al ser una enfermedad tropical, quizás no es tan común tener pruebas de PCR para estas enfermedades. Entonces, tener en cuenta que el diagnóstico, aún con apoyo diagnóstico, es complejo, requiere un alto índice de sospecha y de alguna manera requiere gente experimentada para entender qué es lo que está pasando, porque hay otras enfermedades que pueden simular lo mismo. Una de las preguntas que siempre nos hacemos es cómo podemos diagnosticar a una persona que, no teniendo tantos síntomas, es un portador crónico, es decir, tuvo la infección hace 3 o 4 meses, recibió antibióticos o no recibió antibióticos y la enfermedad solamente fue controlada, y esta persona sin ningún síntoma está botando salmonela. Bueno, lamentablemente estos pacientes tenemos que hacerles pruebas seriadas, es decir, pruebas consecutivas, porque como les dije al principio,
esta enfermedad puede tener el estado de portador crónico de forma intermitente, hacer cultivos de las heces que se llama coprocultivo o hisopado rectal. Tenemos que tomar una muestra del recto y procesarla en varios momentos para ver si esta persona es una portadora crónica de Salmonella typhi. Es importante recalcar, y esto es un elemento muy, muy bacteriológico, que la identificación de la Salmonella typhi requiere un proceso más o menos complejo de identificación específica de la Salmonella variedad typhi. Y eso es algo que tienen que hacer laboratorios de microbiología especializados y por aspectos regulatorios debemos enviárselos al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel para que se haga una confirmación de la Salmonella typhi. La pregunta es, en este caso particular que empezamos a notar que habían casos, en el caso específico de Caracas, ya le voy a decir exactamente los números, pero que en Caracas empezó el ruido de que había casos, personas que tenían fiebre tifoidea. En realidad lo que empezamos a ver fueron pacientes con hemocultivos positivos con Salmonella typhi, es decir, tenían fiebre tifoidea, lo cual es bastante poco común en un entorno de Caracas, en particular del este de Caracas, que era donde venían la mayoría de esos pacientes al principio. Vamos a ver la segunda lámina, en la cual podemos entender un poco el contexto de lo que pasa en Venezuela con el tema de la fiebre tifoidea. Es decir, siempre nos hacemos una pregunta cuando vemos un caso inusitado. Como les dije anteriormente, es absolutamente raro o anormal ver un paciente con Salmonella typhi en la sangre. Entonces la pregunta es, bueno, esto es parte de una epidemia, esto es parte de un brote, esto es parte de algo que pasa normalmente, no lo entendemos y les traje esta lámina que tenemos aquí para que entendamos cómo los casos en Venezuela de fiebre tifoidea, estos son datos del Ministerio de Salud elaborado por el doctor José Félix Oleta, puesto en este gráfico, al cual le agradecemos la sesión del gráfico, y vemos que en 1965, eso es un año después que yo nací, ya le estoy diciendo la edad a mis oyentes, habían alrededor de 590 casos que fueron disminuyendo producto del saneamiento que hubo en Venezuela, y fíjense que vino disminuyendo progresivamente. Fíjense en el 2015, 2016, quizás un par de casos, máximo unos 5 o 10 casos en toda Venezuela, para entender el contexto de lo que significa fiebre tifoidea hoy en el país, ¿ok? Y en Venezuela. Esto es un elemento muy importante. Esto nos lleva a la próxima lámina, y estos son datos del Ministerio de Salud, ¿ok? Datos que maneja el Ministerio de Salud, y aquí vemos resaltado en la columna de la izquierda, en el año 2021, para la semana 41, que fue hace 3 semanas, la semana 41 del año, había un total en esa semana, solamente en toda Venezuela, de 43 casos diagnosticados de fiebre tifoidea en Venezuela. Y un acumulado de 1.200 casos, de 1.239 casos acumulados para ese mismo año en el año 2021. Siempre en epidemiología comparamos el año anterior con el año actual. En el año actual, que es el 2022, habían 0 casos en la semana 40 y 41, pero el acumulado de este año, del 2022, son 719 casos. ¿Qué nos dice eso? Que en Venezuela se producen alrededor de 700, 800 a 1.000 y tantos casos en los 2 últimos años, que casi parece a los números de casos que tenía Venezuela para el año 1965 en términos de números totales. Entonces, la primera gran señal que tenemos cuando vemos esto es que Venezuela pasó de un país que tenía 900 o 1.000 casos al año en los años 60 a tener prácticamente 2 o 3 casos o 5 casos al año en el 2016, y estamos en el 2021 y tenemos, según los datos del Ministerio de Salud, acumulados 1.000 y tantos casos en el 2021 y casi 800 casos en el 2022. Es decir, pareciera que en Venezuela hay una aparición en los últimos años, hay un hueco de información entre el 16 y en este momento que obedece a que no tenemos boletín epidemiológico, y pareciera haber crecido el número de casos de fiebre tifoidea en el contexto de nuestro país, y eso es un elemento que nos permite entender, bueno, estos casos que estamos viendo en el área metropolitana de Caracas, digamos, a qué contexto obedecen o qué tan frecuente es o qué tan alto es. ¿Cómo ocurren los brotes de fiebre tifoidea en el mundo en general? Y vemos 2 patrones que son un poco diferentes. El patrón más común es la exposición puntual, es decir, tú ves una pareja, esposo y esposa, que fueron a comer a un restaurante en determinado sitio del país y tienen fiebre tifoidea, los 2 tienen fiebre tifoidea. Cuando te pones a buscar, bueno, la fuente común fue que comieron en un restaurante y esas 2 personas se infectaron.
es lo que habitualmente vemos. Una escuela llevaron determinado tipo de comida, el comedor escolar, y la comida que llevaron al comedor estaba contagiada y ves 5 o 7 niños. Pero ¿qué pasa cuando empieza a haber 10, 12, 15, 18, 20 casos de fiebre tifoidea en una ciudad como Caracas? Empieza a tener alerta. Y otra de las formas de contagio muchísimo menos frecuente es una exposición prolongada de la misma fuente. Es decir, tú tienes un contagio humano en una fuente de agua, ¿okay? Eso ha sido descrito, por ejemplo, en Estados Unidos en los reservoirs, que es el sitio donde utilizan el agua, la fuente de agua de algunas ciudades, y una persona que va y contamina con las heces ese agua persistentemente puede infectar a un número más importante de personas. Entonces, la pregunta en este caso en Venezuela, ¿qué estaba pasando? O en Caracas, que teníamos personas entre 25 y 45 años, todas del este de Caracas, fundamentalmente los municipios Baruta, El Hatillo y Chacao, que normalmente tienen una distribución de agua, digamos, relativamente buena dentro del contexto nacional, y con un número que ya empezaba a sumar 5, 10, 15, 20, 30 personas, y llegó hasta un número que tenemos en la actualidad. Se hizo una nota, esto lo vamos a ver en la próxima lámina, hicimos una nota del número de casos que fuimos siguiendo y que publicamos el viernes, hace 2 viernes, en una red internacional de monitoreo de enfermedades infecciosas, donde ya teníamos evidencia de 22 casos solamente en Caracas, que tenían hemocultivos positivos, es decir, no había ninguna duda de que era fiebre tifoidea, y investigando a través de los comités de control de infecciones de los hospitales privados que vieron esos casos, el 100% de esas personas, esas 22 personas, habían estado en un evento que se produjo en Caracas la primera semana de octubre, el primer fin de semana de octubre. Habían estado en un evento donde había habido comidas, había habido bebidas, etcétera, etcétera, y la evidencia epidemiológica apunta de que lo más probable es que estas personas, estas 22 personas, hoy en día son un poco más, pero esas 22 iniciales con hemocultivos positivos se habían contagiado en un brote local que nosotros llamamos de aspecto puntual basado en la investigación epidemiológica. ¿Qué significa eso al momento del día de hoy? Eso significa que ya pasó el pico, porque esta enfermedad, una vez que tú tienes la exposición en el día X puntual, la transmisión máxima está alrededor de 1 mes a 5 semanas, es decir, ya de aquí en adelante no deberíamos más casos con esa exposición puntual. Tuvimos un pico que apareció entre la segunda y la tercera semana posterior a la exposición, y de ahora en adelante, si vemos casos, probablemente no estén relacionados con ese evento puntual, pero ya sabemos que en Venezuela hay una situación con fiebre tifoidea en el país. Los datos son oficiales, son datos del propio ministerio, y eso significa que puedes tener casos de fiebre tifoidea en el área metropolitana de Caracas no relacionadas con la exposición o relacionadas con otras fuentes de infección. Tenemos notificación no confirmada, esto es redes sociales, por lo tanto no nos gusta hablar de ello, en algunas otras zonas del país, pero es algo que tiene que ser estudiado. Y el estudio de esto implica una investigación que para nosotros se parece mucho a la investigación de un crimen. No porque haya habido un crimen, sino por la metodología. Es decir, nosotros identificamos, están las cepas de Salmonella typhi guardadas, tenemos que tratar de investigar el posible portador, probablemente un portador asintomático que estuvo relacionado con esa exposición, identificar la Salmonella typhi en ese portador y después hacer una cosa que mencionan el fingerprinting, es decir, la huella digital genética de esa Salmonella typhi tiene que ser exactamente igual a lo de los pacientes que se contagiaron, y ahí tú haces el nexo epidemiológico molecular directo que establece cómo fue la relación. La pregunta que uno se hace es, ok, este portador crónico a su vez se infectó de otro portador crónico, y ahí sigue una cadena que debería investigarse, porque hasta que tú no investigues esa cadena y trates a todos los portadores crónicos, vas a empezar a tener secuencias de infecciones secundarias producto de los portadores que aguas abajo van a producir la enfermedad. ¿Cómo se trata esta enfermedad? Esta es una enfermedad que se trata con antibióticos. Los antibióticos tienen que definirlo el médico. No tiene sentido tomar antibióticos por si acaso, no tiene absolutamente ningún sentido. Solamente tratamos a los pacientes que tienen infección clínica aguda y aquellos pacientes que demostramos que es un portador crónico. ¿Okay? No tratamos a pacientes solamente por si acaso, y utilizamos diferentes esquemas antibióticos. Hay una alerta internacional en las últimas mes y medio en el mundo porque se identificó una cepa de Salmonella typhi
que vino originada o, digamos, se identificó primariamente en Pakistán, no es originaria de Pakistán, pero que es resistente a la mayoría de los antibióticos. Gracias a Dios, esta Salmonella typhi que hemos identificado en Venezuela no es de ese grupo. Es sensible a muchos antibióticos de utilización muy simple y nos permite tratar a los pacientes. En la medida que pase el tiempo y la persona no se trate, el riesgo de tener una enfermedad severa es mucho mayor, por lo tanto hay que tratar de hacer el diagnóstico lo más cerca posible. Siempre nos preguntan si hay vacunas. Sí hay vacunas contra fiebre tifoidea. Las vacunas son 60% eficientes en promedio, pero son vacunas que no se estilaban en Venezuela porque, como vieron, hasta el 2016 en Venezuela era un país catalogado de baja endemicidad, es decir, un número crónico o un número esperable al año de casos de fiebre tifoidea muy, muy bajo. Por lo tal, no se justificaba que tú estuvieras vacunando a 10 millones de personas contra fiebre tifoidea, porque la vacuna tiene un costo. O sea, vas a vacunar a 10 millones de personas o a 500.000 niños cada año durante muchos años, que tiene un costo para evitar 4 casos al año. Ahí el balance de costo-efectividad no daba. Pero los datos parecen apuntar que Venezuela ya no es un país de baja endemicidad. Eso debería calcularse con datos oficiales emanados por el Ministerio de Salud y tomar una decisión en el momento si se justifica vacunar algunos grupos de riesgo en este momento. Como le dije, no hay vacuna disponible en Venezuela de salmonela, por lo menos hasta el día de hoy, pero es algo que tenemos que discutir los técnicos. Entonces, las moralejas es que creo que hay elementos para pensar que Venezuela empieza a tener un problema de fiebre tifoidea que debemos identificar, muy probablemente relacionado al deterioro de la calidad del agua en todo el país, que pueden haber brotes más pequeños o más grandes dependiendo de cómo sea la magnitud de la exposición a los portadores asintomáticos, que tenemos que tratar de buscar la mayoría de portadores asintomáticos y tratarlos para quitarle el estado de portador, porque en la medida que si nosotros teóricamente identificáramos a todos los portadores y los tratamos, se acaba la enfermedad. Es decir, esta es una enfermedad que pudiera ser extremadamente controlada o no erradicada porque no es tan fácil erradicar. Es decir, aún identificando a todos los portadores crónicos, asintomáticos y los tratas y se le quita, bueno, la gente viaja, tú puedes adquirir la enfermedad, viajaste para un safari en África y allá te contagiaste y viene como portador crónico. Entonces no es un elemento fácil de erradicar, pero sí de volver a unos números que tuvimos en algún momento. Amigos, esto es un tema interesante y un tema de mucha actualidad en este momento, pero como les dije, la tendencia es a ir bajando, pero eso no quiere decir que no tenemos que estar alerta. Es muy importante las medidas preventivas. Y dado que la información oficial lo dice, hay una situación en el país con fiebre tifoidea, nuestra recomendación es hervir el agua o clorar el agua, hervir y limpiar muy bien los alimentos y al menos por el momento que tengamos esta situación, sobre todo de persistencia de lluvias, donde la turbidez del agua aumenta y el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua aumenta, nosotros deberíamos abstenernos de consumir alimentos o bebidas que no estén tratados con calor. El calor, esto es una bacteria que es extremadamente sensible al calor. Apenas tiene un poquito de calor, la bacteria se muere. Por lo tanto, el calor es nuestro gran aliado en el combate de la fiebre tifoidea. Amigos, esperamos que esto ha sido aclaratorio para usted, haya sido de ayuda. Nos despedimos recordándole nuestras redes, @mundoor, @JulioCastroM, y que nos sigan a través de toda esta plataforma de YouTube, Spotify o Apple Music. Se les quiere mucho. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.